Tan pronto vean mi pantalla, les agradezco me confirmen. Bien, profe, bien. Sí se ve, sí, señor. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahí ya están viendo la pantalla de la presentación. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, gracias, segundo, por confirmar. Bueno, para esta noche, damas y caballeros, tenemos la sesión, la actividad al RAD 24, Guía Aprendizaje 3, y habla sobre la realización de informe e infografía, método de evaluación del desempeño. Es una actividad sencilla, la componen dos áreas, dos aspectos. Uno es realizar un informe y luego es realizar una infografía sobre un tema de evaluación de desempeño, que es lo que vamos a desarrollar en este momento. Tenemos a las fichas 30, 69, 247. Me confirman si están, veo los de la 30, 69, 247. Me levantan la manito, me escriben. Gracias, Edwin. Iván, gracias. Segundo, Viviana. Tenemos también para la ficha 3069-248. Juan Carlos, gracias. Yeresa, gracias. Y de la 3070-367. Gracias, Mauricio. Karen, muy amables. Bienvenidos todos. Y hoy, 30 de abril, es lo que vamos a desarrollar. Vamos a ver nuestro cronograma. Esta guía hace parte, esta evidencia hace parte de la guía 3. Esta guía, recuerden que es una guía enfocada a la parte de gestión humana, de recursos humanos. Es la actividad número 1. Inicia la actividad el día 30, o sea, hoy, y finaliza el día 6. O sea que el día 6 de abril deben hacer ustedes entrega de la evidencia. 6 de abril, ¿qué día es? ¿Me recuerdan? Por favor. ¿Abril o mayo, profesor? Qué pena, instructor. Mayo. Un El 30 martes, de abril profe, al 6 de un mayo. 6 de abril es el próximo martes. martes. Es una actividad de tipo grupal. Y como siempre, les recuerdo que la actividad la realizan en grupo, pero cada uno de los integrantes del grupo la deben subir de forma individual. ¿Ok? Bueno, perfecto. Y vamos a dar inicio a la agenda. Vamos a hablar sobre la evaluación del desempeño, métodos de evaluación del desempeño, hablamos de la evidencia y pues si hay dudas o algún tipo de aclaración. ¿Me recuerdan cuál fue la última evidencia que ustedes vieron, que habían visto? 22-23. La semana anterior vieron ¿qué evidencia vieron? Presentación en Prestige. En Prestige. Es la 22-23, presentación emprendida de una empresa y su talento ¿No humano. recuerdan? Bueno, estuvieron viendo la parte que era la presentación de una empresa y el talento humano. ¿De acuerdo? Bueno, y esto hace ya parte de lo que vamos a desarrollar, que es la evaluación del desempeño. Cuando hablamos nosotros de evaluación del desempeño, ¿a qué nos referimos, damas y caballeros? O sea, hacer esto una resaltación del desempeño de la persona que está haciendo en sus funciones y todo eso. Toda la parte de sus funciones. Reconocer cuáles son las Y el debilidades segundo, y las fortalezas que tiene cada uno. ¿cómo hacer para medir lo que está haciendo y las funciones de una persona?
¿Cuáles son las de Yeresa? Nos dice cuáles son las debilidades y las fortalezas que tiene cada uno. Muy bien. ¿Qué otra cosa creen ustedes importante cuando hablamos de evaluación del desempeño? El DOFA. Bueno, entonces nosotros es importante para... Ahí me escuchan, Sí, señor, se te escucha claramente. ya, que pena, es que tenía aquí como, parece que un inconveniente y no los estaba escuchando. Gracias. Entonces, cuando hablamos de una evaluación del desempeño es importante pues saber cómo se están desempeñando, cómo se están comportando los colaboradores dentro de las actividades diarias que hacen, ¿sí? Saber cómo se sienten, saber cómo han ido conociendo más sobre su rol, han ido interiorizando las actividades que tienen que hacer y lógicamente pues ver qué se puede mejorar, ¿sí? Y lo que busca la evaluación del desempeño es una medición integral de todos los aspectos del colaborador, tanto de sus cualidades blandas o sus cualidades duras, de su conocimiento en el rol o en la actividad que ejecuta y también de su experiencia y su expertise para el desarrollo de las diferentes situaciones que se tienen que presentar. ¿Okay? Esto le permite a las compañías enfocarse y generar planes de desarrollo de cada uno de sus colaboradores, le permite a las empresas saber qué potencial tienen sus colaboradores para un tema de crecimiento, le permite a las compañías hacer procesos de mejora para trabajar esas áreas que de pronto no son tan fuertes y, claro, buscando siempre la eficiencia y la satisfacción de los clientes. Y eso que dice al final es algo importante, ¿no? Mediante la evaluación del desempeño se busca la promoción de los colaboradores, cómo se pueden proyectar sus capacidades, ¿sí? Y pues sirven también para validar los periodos de prueba que tienen los colaboradores y reforzar en los aspectos en donde de pronto no se tiene el conocimiento, el expertise o se ven oportunidades de mejora. ¿Sí? Entonces, una evaluación de desempeño, digamos que es una herramienta que les sirve a las compañías para mejorar, les sirve a los colaboradores para mejorar su formación y su desempeño. Hay muchas formas de hacer evaluaciones de desempeño. En la sesión de hoy vamos a hablar de algunas, sin entrar a profundizar. La idea es como irlos ubicando a ustedes en qué es una evaluación de desempeño, cuáles son, cómo se hacen, para que puedan tener con la investigación y con la lectura de de la información que hay en la plataforma, puedan ustedes complementar esa información para el desarrollo del trabajo que tienen que ejecutar para la próxima semana. Bueno, esa es la primera parte. La evaluación de desempeño también, porque es importante, pues, qué es lo que queremos y qué es lo que buscan las empresas, pues que sean empresas productivas, que sean empresas que se caractericen por el buen servicio, porque sus productos son diferenciales, sus productos son los de mejor calidad. Pues eso es lo que uno entendería que la alta gerencia, la alta dirección de una empresa es lo que buscaría. ¿Sí? Y si uno tiene su empresa también pequeña, un emprendimiento, pues lo que uno busca es que prefieran su producto, ¿sí? Y en estos mercados tan competidos, pues a veces el producto no es mucho lo que varía, sino digamos que los plus que ofrecen las empresas, todo lo que puede obtener la persona al adquirir ese producto o ese servicio. Entonces, muchas de esas acciones o situaciones, pues la propinan son los colaboradores, haciendo productos de calidad y ofreciendo servicios de un buen nivel, ¿sí?
Y medir las acciones de una empresa resulta necesario para detectar problemas de productividad, ¿sí? La medición es importante para saber cómo va la empresa, ¿sí? El hecho de que un colaborador no esté dando la talla para un rol, es posible que sea un tema de capacitación, sea un tema de se hizo un cambio en un software, se hizo un cambio en tecnología, llegaron nuevos equipos, nuevas máquinas y de pronto la capacitación fue, pues bueno, muchas veces con la premura de empezar a operar los nuevos equipos, las nuevas actividades, puede ser que las haga que los colaboradores no se hayan capacitado o se les haya hecho el seguimiento adecuado. Entonces, para una empresa es súper importante poder medir y poder evaluar cómo están sus colaboradores. El método de evaluación del desempeño, lo que se busca con un método de evaluación del desempeño es tener un orden, tener una forma metódica, valga la redundancia, una forma que estructurada que me permita evaluar el desempeño, si se está haciendo bien o se está haciendo mal. Por allá hace 100 años, por allá en los 1900 y piquito o más, pues a las empresas poco o nada les interesaba saber si sus colaboradores tenían el conocimiento y las aptitudes para desarrollar un rol. Les importaba era producir, y producir, independientemente si el trabajador o el colaborador sabía o no. Bueno, eso con el tiempo fue cambiando, por ahí en los años 70, finales de los 60, de los 70, se empiezan a ver algunas tendencias administrativas en donde se busca y se entiende que si el colaborador está bien desempeñándose bien dentro de la compañía, pues seguramente esto le va a generar, le va a traer beneficios mucho más rápido a el desarrollo y el desempeño y la productividad de las empresas. Entonces empiezan a trabajar más también algunas tendencias administrativas a buscar y proyectar el desarrollo de la persona, ¿sí? No solamente que sepa hacer una actividad de forma repetitiva, sino que también aporte, que conozca, que sepa y que ayude a mejorar las actividades que se realizan al interior de la organización. Entonces, cuando hablamos de un método de evaluación, lo que les decía, es la forma de hacer un proceso, una actividad sistematizada, ¿sí? En donde se pueda calificar al trabajador cómo está él desarrollando sus actividades en el día a día, cómo se está desempeñando él, cómo se adapta a las políticas y la estrategia que tiene la compañía y cómo, pues, lógicamente se mejoran todo su tema de rendimiento y maximizar las capacidades de los colaboradores. Muchas empresas se dieron cuenta que un elemento importante en las mejoras en la productividad eran los mismos colaboradores que podían identificar cómo se podía mejorar la actividad que hacían, ¿sí? El gerente del escritorio pues no podía identificar cómo poder disminuir los tiempos, disminuir los procesos, pero sí el colaborador que está haciendo la labor, está haciendo la actividad, él es el que más, de una forma más fácil, puede identificar cómo se puede mejorar, cómo se puede hacer más eficiente, cómo se pueden evitar errores. Entonces, todo esto ha llevado o empezó a llevar a poder pensar más en el desarrollo que tengan los colaboradores dentro de la compañía. Y es por eso que en muchas empresas empiezan a hacer planes en los cuales se busca que los mismos colaboradores sean los que cubran las vacantes de niveles superiores. Lógicamente, claro, con un plan de trabajo, un plan de educación, de capacitación que les permite ir cumpliendo con algunas capacidades técnicas que se requieren en esos roles, pero que la experiencia del colaborador sea una parte importante para ese desarrollo personal. ¿De acuerdo? ¿Alguno de ustedes conoce algún método de evaluación del desempeño? ¿O alguno de ustedes que nos quiera compartir aquí, nos comente cómo hacían o cómo hacen el proceso de evaluación en sus compañías y en sus organizaciones? Instructor, buenas noches. Mario Cadavid. Hay una. Mario, ¿cómo está?
Entonces vamos a Bien, que sí. Mario nos hable y ya a él le damos el espacio a Yudalvi. Gracias, Mario. Cuéntenos. Evalúan de una forma, pues, por ejemplo, empiezan como la parte HCE, ¿sí? Que de pronto uno como trabajador cumpla con los EPPs, todo el tema. Y el tema, por ejemplo, en el caso mío que soy operador de equipo pesado, nos califican la parte mecánica, de qué tanto somos de pronto pendiente del equipo, nos evalúan ese tema, el rendimiento laboral, sí, toda esa parte desempeño laboral y la parte de comunicación con los compañeros y el respeto y todo ese tema. Ok, esa parte que usted acaba de mencionar es bien importante. Esa parte que usted acaba de mencionar es fundamental dentro de la evaluación del desempeño. Cómo se comporta el colaborador con sus compañeros de trabajo, cómo se comporta el colaborador con sus superiores y sus subalternos. Eso es fundamental, ¿sí? Y entonces, ahora más adelante, pues vamos a hablar algo pues, muy rápidamente de algunos tipos de evaluaciones que miden todo ese entorno alrededor del colaborador en sus diferentes ámbitos, como compañero, como jefe o como subalterno. Ok. Creo que Yudalvi nos iba a decir algo. Yudalvi. En la empresa tenemos varias evaluaciones, pero una es interna y otra la pagan a un consultor de evaluaciones, donde con estas evaluaciones fundamentan los indicadores para cada puesto de trabajo. Okay. Hacen unas calificaciones por desempeño, por actividad y por cargo. Ok, Yudalvi, muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir cómo es el proceso de evaluación? Juan Carlos. Cuéntenos, Juan Carlos. Buenas noches, profe, buenas noches a todos. Buenas noches, Juan Carlos. Bueno, digamos que yo soy operador de bus zonal, entonces allá Sí. nos miden es, obviamente, pues por cumplimientos, obviamente, pues asistiendo puntualmente a la compañía a prestar el servicio, realizar con respectivamente las rutas. Obviamente nos miden el tema de lo que es la seguridad operacional, lo que es en vía, o sea, estamos respetando las señales de tránsito, ¿sí? El kilometraje, o sea, obviamente uno le miden a uno por kilometraje. Eso básicamente, cumplimiento, seguridad operacional y todo el rendimiento que uno hace al día a día. Ok, perfecto. Entonces, importante, ¿alguien más nos iba a decir algo? Por ahí vi una mano levantada, se me pasó. Bueno, con lo que decía Juan Carlos, des en cuenta que es importante. El tema de la seguridad es un tema y un factor bien importante dentro de la evaluación del desempeño, ¿sí? Hay roles y hay actividades y hay trabajos en donde el tema de seguridad es fundamental. En el caso de ustedes, creo que la gran mayoría operan en empresas de transporte en donde tienen una responsabilidad grandísima, uno primero con ustedes mismos, en que yo llego y tengo que llegar, salgo de mi casa y como salgo debería llegar desde el trabajo en perfectas condiciones, pero también estamos con un riesgo alto, es que estamos en la operación de transporte de personas, ¿sí? Y es muy delicado. Es fundamental que se garantice que ese servicio que se presta pues sea en buenas condiciones y no genere ni riesgos ni incidentes con alguna persona de la que estamos moviendo por algún tipo de accidente o algo por no observar una medida de seguridad, el no tener el cuidado, las distancias mínimas que debo tener yo de separación en mi proceso de estacionamiento en cada una de las estaciones con otros vehículos. El tema de ser y manejar a la defensiva
en donde no vaya a tener algún incidente con un vehículo o con un actor vial de los que están peatones, bicicletas, motos, etcétera, etcétera. Entonces eso es bien importante y según la compañía, el método de evaluación puede ser que tenga algunos aspectos que se pesen más que otros. Entonces, eso lo define el rol, eso lo define la actividad en la que se esté desarrollando el trabajo en el que yo estoy, o también eso lo define la dirección de la compañía. Para mí el tema de seguridad es importante, entonces para mí el factor de seguridad y salud en el trabajo debe pesar el 20-30% de la calificación de la evaluación que se le hace al colaborador. O en otros casos, hablemos en donde no hay tanto riesgo, por ejemplo, una entidad bancaria donde se presta un servicio en una oficina, pues el tema de seguridad pronto no es tan alto. Entonces es importante que esto puede variar según la actividad a la que se dedique la compañía. ¿Ok? Vamos a hablar de algunos métodos, vamos a mencionarlos. Yo les doy aquí alguna explicación sencilla, básica. Parte de la actividad que ustedes tienen que hacer es indagar más, entrar más, detallar cuáles son los pasos, cómo es cada uno de los métodos de evaluación para que ustedes puedan seleccionar uno para la actividad que vamos a desarrollar. Vamos a ver aquí algunos métodos de evaluación. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, la evaluación por parte del superior, ¿sí? Que en muchos casos es la que prima. La autoevaluación que hace uno como colaborador de sus acciones, de cómo se ve uno, cómo se proyecta uno y cómo creemos que estamos haciendo las cosas. Hay una evaluación por objetivos, hay una evaluación por competencias, hay una evaluación de 360 grados y también hay algo importante que se llama las reuniones one-to-one. Estas reuniones one-to-one o face-to-face o cara a cara son, en muchos casos, son reuniones que hacen parte de las evaluaciones, ¿sí? En algunas organizaciones el proceso de evaluación del desempeño se hace durante todo el periodo, que así debería ser, ¿sí? En algunas ocasiones o hace hace un tiempo, estas evaluaciones se hacían puntualmente en el año. Entonces, por decir algo, todos los empleados deben ser evaluados y la evaluación de desempeño se hacía, por decir algo, en el mes de octubre, ¿sí? O para poder tener resultados en diciembre. O la evaluación de desempeño se hacía finalizando el año en el mes de febrero con el fin de tener resultados de cómo fue el desempeño de la persona en meses anteriores. Eso ha ido cambiando un poco y lo vamos a ir viendo durante pues, la presentación de algunas de estos métodos de evaluación que vamos a empezar a ver. Preguntas, dudas, aclaraciones. Bueno, entonces vamos a hablar de algunas. Por ejemplo, vamos a hablar del método de evaluación donde se hace por parte del superior. Esta es una evaluación a cargo del jefe de un superior, en donde a través de una lista de chequeo, de un cuestionario, lo que se hace es ver cómo se desempeña el colaborador, ver cómo hace sus actividades. Se busca un periodo determinado y en ese periodo determinado se ve cómo hace las cosas, ¿sí? Esto es, digamos que presencial, se observa, a veces no hay interacción, solamente se observa, y en otros casos se puede llegar a tener interacción. ¿Usted por qué hace esto? ¿Cómo lo hace? Para conocer también por qué se están haciendo las cosas y cómo se desempeña esa persona durante ese proceso. Y luego al final o más adelante se hace una retroalimentación, se hace una retroalimentación de la actividad o de lo que realizó el colaborador, ¿sí? En muchos casos, esa es una de las principales y la que más se usa, es que el superior pues se observa en algunos casos o en otros casos se puede sentar a conciliar las observaciones que ha hecho después de un periodo de tiempo. Y esta es la del superior. Vamos ahora a hablar de otra, que es la autoevaluación. Y
en la autoevaluación, pues es cómo el colaborador se percibe a sí mismo durante su desempeño. Entonces, a mí cuando yo me voy a hacer mi autoevaluación, todo lo hago perfecto. Yo todo lo hago perfecto. Uniforme, perfecto. Ay, no. Cierto que es que a mí no me gusta usar la camisa con el cuello dobladito, sino me gusta tener el cuello así como levantado un poco. ¿Sí? O el uniforme exige que sea manga larga porque estamos en un área de operación, de fabricación donde pueden haber chispas o algo, pero es que no, a mí no me gusta tener la manga larga, yo la tengo corta. Entonces ahí es donde uno a veces tiene que ser muy autocrítico para poder hacer una buena autoevaluación. Aquí lo que se hace por lo general es que en muchos de estos, y en casi todas las evaluaciones, se hace algo por escrito. Se llena un formulario, se llena una lista de chequeo, o en otras ocasiones, ya pues con todas estas herramientas tecnológicas que hace, es que frente a un computador se siente el colaborador y le preguntan cómo se ve, cómo se percibe, ¿sí? Entonces, le dan rangos o unas escalas, usted se ve que lo hago siempre, lo hago casi siempre, a veces lo hago, casi nunca lo hago y nunca lo hago. Pueden ser algunas de las escalas que se pueden utilizar para poder hacer esta autoevaluación. Y es una forma en donde uno tiene que ser uno crítico, pues para tampoco decir, es que calificarse uno tan mal y tan exigente que, pero tampoco pues decir que uno es perfecto y que hace todo al 100%. En este momento, pues, esta autoevaluación, como dice aquí en esta partecita, tiene un aspecto complejo, ¿sí? Tiene una parte que es lograr que nosotros seamos honestos y muy objetivos con nuestro trabajo, que eso no es fácil, ¿sí? Verse uno y evaluarse uno a veces no es tan fácil. Eso pues demanda tiempo cuando uno empieza a ser objetivo. Así yo en uniforme, en llegada, puntualidad, pucha, yo en puntualidad no puedo decir que llego siempre, no llego todos los días temprano porque con frecuencia una vez a la semana llego ya sobre el tiempo y llego corriendo, entonces me paso 1 o 2 minuticos. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, esta autoevaluación se puede hacer y por lo general la autoevaluación hace parte de una evaluación que se hace con otros elementos que ahora en un momento, en un par de slides lo vamos a ver, ¿sí? Y lo que busca es poder comparar esa autoevaluación, puede ser con la evaluación que ha hecho mi superior y se hace un cotejo, ¿sí? Lo que dice mi superior de mí, lo que yo digo de mí y se puede llegar a una conciliación, ¿sí? Esta autoevaluación, llamémoslo así, podríamos decir que es relativamente nuevo, es reciente, ¿sí? Porque antes lo que se hacía era la evaluación por parte del superior, ¿ok? Bueno, hay otro método de evaluación que se llama evaluación por objetivos, ¿sí? Hay otro método que se llama la evaluación por objetivos, en donde se fijan unos objetivos y se evalúa con base en el cumplimiento de esos objetivos. Entonces, en muchas oportunidades, esta evaluación por objetivos es que se ponen algunos objetivos generales del área, o se bajan los objetivos de la compañía y se empiezan a segregar por áreas y se compromete a los colaboradores de un área a cumplir cierta actividad y se generan unos rangos. Entonces, si usted lo hace, cumple, está al 100%, si casi lo cumple al 95%, y eso pues va de alguna forma, esos rangos van generando una calificación que permite a los colaboradores saber cómo se van
desempeñando y cómo van logrando esos objetivos. Y normalmente cuando son por objetivos, no se hace una sola evaluación al año, sino se hace una evaluación al año, pero lo que se busca es hacer también unos cortes de seguimiento cada cierto tiempo. Entonces, cada 2 meses, cada 3 meses, se busca hacer una revisión de cómo se va avanzando para lograr esos objetivos que se habían propuesto, que se habían conciliado entre el colaborador y el jefe para alguna actividad que se defina que se va a evaluar. ¿Listo? Aquí vamos a ver entonces cuando hablamos de una evaluación por competencias, ¿sí? Y aquí entonces en esta parte se centra en las habilidades, el rol que cada persona tiene, ¿sí? Entonces este tipo de evaluación por competencia puede llegar a ser algo muy puntual, en donde el rol o lo que hace la persona es muy relevante y es preferible hacerlo enfocado al rol y a las actividades que realiza la persona. ¿Sí? En donde pues como dice ahí la ayuda, se miran cuál es el perfil o cuáles son las actividades que son ideales que haga el colaborador y se cruza con lo que él hace a diario. ¿Sí? Y lo que buscan es ir mejorando la responsabilidad y las habilidades que tenga el colaborador día a día. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno. Esta es otra de las técnicas que hay. Hay otra que es bien importante. Esta se realiza para cierto tipo de colaboradores en cierto nivel que se llama una evaluación de 360. ¿Sí? ¿Por qué se habla de una evaluación de 360? Pues porque cubre el entorno completo y todo lo que va alrededor de ese colaborador. ¿Sí? Hablábamos al inicio, pues que hay una evaluación por parte del jefe. ¿Sí? En este caso, el jefe evalúa a ese colaborador. Hay también una autoevaluación. En este tipo de evaluaciones 360, también la persona, el colaborador, es evaluado por parte de sus colaboradores y por parte de sus subalternos. Entonces, todos van a evaluar a esta persona. Y después de lo que diga el jefe, sus compañeros, los colaboradores y la autoevaluación que les mencionaba hace un momento, pues se hace como un promedio, llamémoslo así, ¿sí? Y qué es lo que dice cada uno de las diferentes personas que van a realizar la evaluación para ver realmente cuál es el desempeño final. Entonces, esta es una evaluación bien, pues, bastante amplia, bastante exigente y que mira todos los aspectos del colaborador. Digamos que se usa para ciertos cargos, para ciertas actividades, con el fin de poder conocer a esa persona, cómo se desempeña, cómo lo aprecian, cómo lo ven sus colaboradores, sus compañeros y sus jefes. Entonces, perdónenme acá, cuando hablamos de 360, pues dice que cada uno es responsable de su evaluación, pues dirán que es como los 90 grados. Cuando sus compañeros lo evalúan a uno, pues complementan al 180, los empleados a su cargo 270 y hasta, en este caso, hasta los clientes califican a esa persona. Entonces, dense en cuenta que son cargos particulares para poder realizar esta evaluación de 360. ¿Listo? Y dentro de los métodos de evaluación viene algo que es un tema que se llaman las reuniones one-to-one o la retroalimentación, ¿sí? Y esto lo que se busca es que se hagan reuniones, como lo hablábamos cuando hablábamos de la evaluación por objetivos, de ir con cierto periodo de tiempo, ir viendo cómo se desempeña la persona, ir avanzando en el desarrollo de los indicadores y a la vez también que a la persona se le retroalimente de cómo va y que se pueda implementar con ella acciones de mejora de lo que está haciendo, ¿sí? Y se ve los compromisos que ha generado la persona con su
su superior para el desarrollo, el cumplimiento de algún objetivo. En esto es bien importante, aquí digamos que estas reuniones one-to-one son reuniones en donde hay mucha conciliación, se le permite al colaborador expresar su sentimiento y sus puntos de vista sobre algún aspecto que tenga alguna o algún aspecto que su jefe le haya hecho alguna observación, ¿sí? Y pues digamos que muchas veces de estas reuniones tratan de ser lo más informales, lo más tranquilas para que no haya, pues no pongamos una reunión de alguna forma tranquila, relajada, ¿ok? No sé si alguno haya tenido o algún tipo de reuniones de este tipo que le haya tocado que nos comente. David. Instructor, buenas noches. David Cruz. Permítame, David, que levantó primero la mano y seguimos con Yudalvi. Bueno, nosotros, pues yo soy conductor en estos momentos también de Consorcio Express y nosotros tenemos una medición mes a mes de cumplimiento. Pues no tenemos las reuniones, pero sí tenemos un tema de bonificaciones operativas, las cuales al no cumplimiento del manual de operaciones de Transmilenio, tenemos alguna clase de afectaciones, ¿sí? Pero realmente somos medidos precisamente por servicios, kilómetros y prestación del mismo. Ok. Listo, David, muchas gracias. ¿Y lo hacen mensualmente este seguimiento y este proceso? Sí, señor, esto es mes a mes, ese proceso, porque pues realmente en ese momento las empresas son medidas por unos niveles que llaman EMI y ELETIC, que son ICOs que representa Transmilenio y es mes a mes la evaluación por el desempeño del trabajador. Pero se hace diario. ¿Nos decía algo, Viviana? Que ellos son calificados diariamente. Lo que está diciendo el compañero es verdad, pero entonces somos calificados diariamente, porque pues como tenemos conocimientos, tenemos una interventoría, las empresas tienen una interventoría que diariamente salen a la vía a verificar si están cumpliendo, o por ejemplo los técnicos de operaciones, y tenemos muchos cargos encima pues que están verificando el trabajo diario. Pero ese tipo o sea, que se hace se da una respuesta mensual, pero este tipo de calificaciones y evaluaciones se hacen diarias. Ok, entonces ahí viene una combinación de algo, y gracias, Viviana, por la observación, con lo que decía David, aquí no hay una combinación que es un tema de indicadores, ¿sí? Más adelante vamos a hablar de indicadores y vamos a ver que los indicadores son importantes para las empresas porque es la forma de medirse, es la forma de cumplir los objetivos, ¿ok? Y entonces aquí viene una mezcla de un indicador que se mide diariamente, o pueden haber otros indicadores que se midan semanalmente o mensualmente, eso depende del tipo de indicador que sea. Por lo que veo, entonces son indicadores y entiendo yo que deberían ser indicadores muy, muy enfocados a buscar eficiencias y a temas de seguridad. Y esos indicadores, ¿qué es lo que van a hacer? Que estos indicadores permiten, digamos que en el día a día, ir integrando la evaluación que se le va a hacer a cada uno de los colaboradores. Yo me imagino, y ustedes que pues son los expertos me corregirán, me imagino que manejarán algún tipo de planilla, ya sea física o electrónica, ya con tantas herramientas electrónicas, en donde se mide cómo yo me comporto en el desempeño de mi vehículo, excesos de velocidad, seguramente tendré indicadores, bueno, tendré algún sistema de frenadas abruptas, de cumplimiento de los horarios y ese tipo de cosas que van sumando en la medición para que, voy a poner un ejemplo, Víctor Acelas, cómo se comportó hoy en su operación. Entonces dirán, en excesos de velocidad,
no sé cómo me han indicador, si será, voy a poner aquí un ejemplo, entonces tuvo 2 excesos de velocidad, ¿sí? Entonces debía estar al 100% y como tuve 2 excesos, entonces perdí y ya estoy al 95%. Segundo, nos quiere decir algo. Es que en la empresa hay varios tipos de indicadores. Están los internos, que Ajá. son los que habla el compañero, que son diarios, semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. Por medio de esos indicadores, Transmilenio también nos pagan las tarifas a nosotros. Por ejemplo, cuando hay una ausencia se pierde una tabla y al perderse una tabla ya no sale el bus, entonces ya hay una tarifa menos, se pierde kilómetros. Eso es un proceso de indicadores largos. Ya en cuanto a las evaluaciones que hacen en la empresa rotativas, hacen el de 180, hacen el 360, que eso ya lo hace directamente una empresa. Y nos evalúan por medio de tecnológicos. También hay unas que se hacen ya internas, que son mensuales, que lo hacen directamente los jefes. Pero la que hablan los compañeros ya son más indicadores por el ente gestor, indicadores internos para la empresa, para las tarifas, para los costos, porque por medio de todo eso, Transmilenio le paga a la empresa, ¿sí me entiende? Por medio de esos indicadores. Entonces, a los operadores y a la empresa en total. ¿Por qué? Porque si usted pierde nosotros tenemos indicadores por tablas, entonces indicadores por tablas perdidas. ¿Cuándo se pierde una tabla? Cuando no sale el bus a hacer su ruta. ¿Por qué no salió el bus a hacer la ruta? Porque porque llegó el operador tarde o porque, bueno, ahí hay varios índices. Tablas perdidas, hay por no haber recorrido, por aquí por favor, por no haber recorrido el total de kilómetros, entonces también hay descuento. Entonces, todo eso son indicadores que hay que hacerse diario y no solamente diario, hay semanales, mensuales y cada 3 meses nos califican con A, B, D, E, sí, dependiendo del indicador, entonces perdemos la tarifa pero eso ya es un tema más de pago, ¿sí me entiendes? Por medio de los indicadores y las evaluaciones que nos hacen. Por eso yo le decía, es que hay evaluaciones internas por área y por actividad, por rol. A los líderes también los califican, a los operadores los califican, a los asistentes auxiliares también los califican, a todo esto. Por los indicadores hay que hacerse diario, porque de ahí vale la tarifa y la plata que va a entrar a la empresa, que es con la que le pagamos a todos los operadores. Por eso es muy importante cumplir los indicadores. Por eso es muy importante Albi, por favor, respire. Cumplimiento. Es que estoy caminando. El cumplimiento. Tenga cuidado, está con el celular en la calle, tenga cuidado. No, ya entré al conjunto. Bueno. Por la evaluación. La evaluación es muy importante, tanto para nosotros, porque sabemos cómo vamos en nuestro trabajo, como los indicadores del ente gestor, porque por medio de esos indicadores es que nos pagan a nosotros para poder pagar a los otros. ¿Sí me hago entender? Sí, perfecto. Es eso. Ahí en la empresa hay muchos índices de evaluación, muchos, diarios, semanales, quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales y el anual. Aparte de que hacen el de desempeño, que es el de interno por área, el de 180 y el 360. Ok, perfecto. Bueno, muy bien.
Ok, muchas gracias, Yudalvi. Vea por aquí a Segundo con la mano levantada y Mauricio también creo que tenía la mano levantada. Segundo, cuéntenos por favor qué nos iba a comentar. Ah, Bueno, lo perdón, que Snyder. usted me Entonces, estaba, primero Segundo y luego vamos con Snyder. estaba preguntando sobre cómo se hacía para ver, saber cuando eran los excesos de velocidad, las frenadas. Eso se hace por medio de la unidad lógica. La unidad lógica ya marca cuando usted tiene un exceso de velocidad, porque igual los móviles de por sí, todos están regulados a X, a X velocidad. Entonces, cuando se pasa eso, la unidad lógica, ella hace, suena una chicharra y ahí muestra que el vehículo va con más de, por decir, 50 kilómetros. Las frenadas, lo mismo. Cuando hay omisión de paraderos, todo eso por lo general la unidad lógica es la que envía todo eso al centro control, que es el que maneja toda esa parte. Y eso Ah, ok, también hay, perfecto. en el mismo centro control también hay técnico de ETM que es el que está pendiente a recoger toda esa información. Ah, ok, perfecto, Segundo. Muchas gracias. Snyder nos quería hacer algún comentario. Sí, señor instructor, muy buenas noches Buenas noches, compañeros. Snyder. ¿Cómo va? Bien, sí, señor. Lo que comentan los compañeros acerca de la empresa, yo también hago parte de Consorcio Express. Ellos tienen razón, a nosotros no, la empresa nos determina por unos intervalos, pero hace aproximadamente unos 8 días tuvimos algo que llaman el PAD, que es como simplemente volver otra vez a repasar toda la temática de manuales de operación y comportamientos en vía. Y el instructor nos hablaba acerca del tema de que estos intervalos no nos aplican a los operadores. Los intervalos de los que hablan los compañeros aplican es a la empresa. A nosotros nos contratan bajo el mínimo, pero la empresa se encarga de darnos unas bonificaciones. Esas bonificaciones son por usted completar kilometraje en ruta, por prestar el servicio con la frecuencia debida, por el comportamiento en la vía que usted tenga, evitar de pronto infracciones de tránsito, prestar el servicio de la mejor manera. ¿Qué pasa? Que cuando la empresa comienza a presentar falencias debido a que de pronto un operador llegó y se presentó tarde y perdió la frecuencia de la ruta, entonces ellos le restan puntos de un global que ya se le ha cancelado a la empresa y simplemente lo que hacen es empezar a descontar, a descontar, a descontar, hasta que ya le dicen simplemente a la empresa, no, mire, de lo que le íbamos a dar a usted, ya no le podemos dar esta parte porque usted nos incumplió el contrato en la prestación del servicio. Entonces, estos intervalos se toman de manera global, pero a nosotros los operadores nos toca, por así decirlo, la parte del bolsillo por las bonificaciones. Entonces es cuando la empresa comienza de pronto a reportar novedades, que no, que el operador iba en exceso de velocidad, que el operador no se presentó temprano a su servicio o a la hora debida, que de pronto el operador tomó desvíos que no eran autorizados. Ese es prácticamente como el funcionamiento del manejo de los intervalos que se dan allá. A usted le pueden quitar la totalidad de sus bonificaciones, que eso le reduce su sueldo al básico, a lo que llamamos nosotros el salario mínimo. Y en Ok. conjunto ese es el desarrollo que se presenta. Pues yo sí le aconsejaría a los compañeros de pronto que dieron la opinión y se tomaran de pronto el momento de hablar con un instructor de los que se encuentran en la empresa o con la parte operativa, porque sí he visto que muchos de nosotros nos dicen como que, hey, venga, si usted no hace su trabajo, se le descuenta su plata, y resulta que a nosotros el básico no nos lo toca, nunca nos tocan el básico, que es el salario mínimo, nos tocan son las bonificaciones. Entonces, ese es el punto que quería tocar. Ok, ok. Gracias, Snyder, por la aclaración. Eh, ¿Alguien más nos iba a decir por aquí algo? Y claro, seguramente, pues claro, digamos que lo que usted dice es cierto, no podrán tocar indicadores, pero en el salario mínimo, que es pues el mínimo que por ley tenemos todos, pero seguramente lo que usted decía también es que seguramente las bonificaciones van a bajar.
Y seguramente que en los momentos y todas estas observaciones, novedades que se presenten pues con los operadores, pues y digamos que en la actividad que ustedes hacen, todo está medido. ¿Sí? Entonces va a ser, digamos, al final de los periodos de evaluación, cuando hay la retroalimentación, poder identificar quiénes son los que de pronto más han incumplido en llegadas tarde o que no llegan a coger la ruta o que tienen exceso de velocidad, y eso va a hacer que seguramente no se desconozca el detalle, pero en otras empresas, pues cuando hay bonificaciones, se reconoce el buen trabajo de los colaboradores y se le dan bonificaciones por su desempeño. Entonces, por decir algo, el que se mantiene al 100% y que cumple en normas de tránsito, el desempeño, pues le darán la bonificación de, no sé, o así cualquier vaina, cualquier cosa, le darán 250.000 pesos a final del año. Pero el que incumple, o el que llega tarde, o el que tiene excesos de velocidad, o el que no se comporta bien, es posible que no le den nada, ¿sí? Entonces, eso es parte de lo que buscan las empresas cuando se hace la evaluación, ¿sí? Y ese tema de las bonificaciones, pues son reconocimientos a la forma correcta de hacer las cosas. Por aquí veo que Snyder tiene la mano levantada. Cuéntenos, Snyder. Ah, ok. No, señor, Segundo. me quedó ahí. Ya, listo. Pasemos a segundo. A ver, profe, lo que pasa es que lo que decía el compañero, sí, lo que pasa es que, no, o sea, el operador como tal tiene su básico y tiene sus bonos, se llama, es el bono de operacional, que es el bono mismo de desempeño, que es el que siempre, o sea, hablándolo así, es del que siempre le descuentan cuando tiene esto, que que alguna novedad, por alguna novedad que tuvo alguna novedad, que un interventor le pasó informe porque iba utilizando el celular, que no hizo la parada en sitio prohibido, todas esas cosas. Entonces, de por sí esa bonificación sí existe y siempre es de la que le quitan. Es así. Ah, ok, perfecto, segundo. Muchas gracias. Yeresa, ¿nos iba a comentar algo más? Bueno, soy Teresa, es que se me fue una Y. Ah, perdóname, Pero, Teresa. pero también hay que agregar ahí que, por ejemplo, cuando uno tiene una novedad o algo, a uno le toca presentarse con Janet, es que no me acuerdo cómo es que se le dice, con seguridad operacional. Y nosotros llenamos un formato, ellos nos muestran, digamos, el video donde nosotros cometimos la novedad, se llena un compromiso, y si yo llego y cumplo muchas novedades, entonces ya me mandan a donde el abogado, o sea, eso es un seguimiento grande, y si ya yo demasiado y demasiado, pues ya, chao, chao. Entonces también está la evaluación, digamos, personal, le dan a uno como la charla para que uno mejore lo que se estaba hablando ahorita, le dan a uno para mejorar, para las responsabilidades, para las tareas diarias, todo eso, y si uno pues no acata lo que está hablando y lo que esto, pues entonces adiós. Pero si uno cambia, pues entonces así también ya se ve reflejado. Ok, entonces es otra forma ahí de hacer ese seguimiento. Ok, bueno, muy bien. Vamos a continuar. Entonces, esto es alguno de los métodos más conocidos de evaluación del desempeño. Métodos hay muchísimos. Entonces, ahí también parte de lo que tienen que hacer ustedes es indagar un poco más de qué otros métodos hay. Aquí quería hablarles de algunos de los más relevantes, entender un poco cómo es, pero en sí todos los métodos de evaluación lo que buscan es poder saber, lo que decía al principio, cómo está el colaborador, cómo se siente, cómo se está desempeñando para poder promover, para poder reforzar y buscar que fluya mejor el proceso de la persona dentro de la organización. Cuando uno se hace la evaluación de un colaborador, pues se buscan diferentes aspectos. La evaluación del desempeño busca ser un tema holístico, un tema que abarque todas las cualidades y todas las condiciones del colaborador. Esto que les presento ahí digamos que es una evaluación esto es un cargo X, ¿sí?
imaginémonos que esto es un cargo X, y en donde lo que se define es que si yo voy a trabajar en un rol, en una actividad, pues debería tener ciertas condiciones, debería cumplir digamos que con un rango mínimo. Y ustedes van a ver que hay un circulito y hay una tabla, y hay una tablita verde, hay como un grafiquito verde, un polígrafo ahí verde y hay uno azul. Entonces, ¿esto a qué va? Esto es cuando se hace y se quiere medir cómo son el comportamiento de un colaborador en su rol. Y esto varía para cada rol. En este caso, vamos a tomar que la parte verde es el ideal, ¿sí? La parte verde es el ideal para ese rol o ese cargo. Esto es puede ser cualquier cargo. Estas son las habilidades que debe tener la persona para desempeñar un cargo y está en el dibujito verde. Y lo que está en azul es la evaluación que se le hizo al colaborador. Entonces, si va uno a ver y dice, ups, aquí puede ser esta persona está en algunos aspectos, está por encima de lo que se pide para ese rol. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí voy a ir marcando. Aquí se habla entonces que esa persona debería tener 1, 2, 3, 4, 5, tiene 5 niveles. Se pide que para ese cargo, X cargo, no vamos a entrar igual que cargo sea, esa persona debería tener en gestión del tiempo, debería tener 3, pero está en 4. Ok, está bien, está mejor. En la parte de independencia debería estar en 3, pero está en 5, entonces una persona que es autónoma. En comunicación, porque de pronto es una persona que tiene relación con clientes, debería estar en 4, pero aquí está por debajo. En consistencia en sus actividades se le pide 3 y está en 4, está bien. Calidad del trabajo está por debajo de lo que busca ese rol. En potencial de desarrollo está por encima, se pide 3 y debe estar en 4. En honestidad, uy, fue pucha, 3 y pedimos 5 miércoles. Aquí hay algo que toca revisar. En creatividad se le pide 3, pero la persona está evaluada en 5. En iniciativa está en 3 y se le pide 4. Y en trabajo en equipo, pues está en lo que se le pide. Entonces, para entender un poco y no vamos a entrar no somos personas ni psicólogos, ni técnicos en recursos humanos, pero sí es como para entender un poco cómo se trabajan un poco en esas evaluaciones. Te dice, ok, la persona hay que mejorarle, entonces, ¿qué cosa hay que mejorarle? Y hay que mejorarle la comunicación, ¿sí? Porque tiene un nivel de independencia bueno, tiene un potencial, es una persona que de pronto se puede pensar en promover. El tema de honestidad, pucha, dice uno miércoles, aquí hay que revisar el tema porque el indicador nos salió así, ¿sí? En creatividad es una persona que es independiente, es creativa, me puede servir de pronto para buscar en este rol. Tiene unas características, pero de pronto yo puedo pensar en mover esta persona, ¿sí? Con estas características a un rol diferente, en donde tenga que ser más independiente, pensar ya que ser un supervisor, bueno, etcétera. Y así es en muchos casos como se hacen las mediciones. Se busca una plantilla de lo que se quiere y del resultado real de la persona, y con base en eso se empieza a clasificar a la persona en qué hay que mejorarle o en qué hay que mantenerle para que siga desarrollando. Y luego que se hacen esas evaluaciones en las compañías, se ubican a las personas en algunos cuadrantes, ¿sí? A veces es para saber, por ejemplo, por decir algo, las personas que cuando se califican quedan acá, entonces son personas que normalmente son personas nuevas porque hasta ahora llegan al cargo, están conociendo y están bien acá. Esto ya son las personas que tienen de pronto y esto a veces se maneja por un tema de conocimiento y de eficiencia. Entonces aquí son personas que conocen mucho, pero les falta como la experiencia. Aquí abajo en este otro cuadrante, entonces son personas que
conocen, tienen mucha experiencia, pero les falta mejorar su parte de conocimiento técnico. Y de pronto aquí en este cuadrante 4, pues ya son las personas que tienen un alto conocimiento y una alta experiencia y son personas que ya se puede buscar una promoción. Entonces, esto también digamos que en muchas de estas mediciones del desempeño ayudan a que las compañías puedan ir ubicando a sus colaboradores. En los que tienen mucha experiencia, pero les falta la parte técnica, entonces promoverles ese conocimiento técnico. O los que tienen mucho conocimiento técnico, ¿sí? Estudio, pero les falta más experiencia, entonces hay que exponerlos más. Entonces, todo esto es información que sale y que se genera después de la evaluación del desempeño y en donde se empiezan a ubicar las personas para buscarle su desarrollo, para mejorar esas competencias en donde hay oportunidades de mejora. Es como para explicarles un poquito también cómo funciona eso. Y bueno, eso es como la primera parte. Listo, en general el esquema de lo que es una evaluación del desempeño y cómo se mide, cómo se hace, qué busca, etcétera, etcétera. Y luego la segunda parte es explicar cómo se hace. ¿Sí? Yo les decía, ustedes seguramente ya lo han hecho, tendrán muchas herramientas tecnológicas, pero yo lo voy a manejar enfocada al ejercicio que tienen que hacer, ¿sí? En donde parte del ejercicio que ustedes tienen que hacer es presentar un formato de evaluación del desempeño. Ay, geomática, perdón ahí el círculo poco torcido. Entonces, parte del ejercicio que ustedes tienen que hacer es hacer un formato de evaluación del desempeño, en donde van a colocar, pues, unas características de la empresa, cuándo se realiza, a quién se le va a hacer la evaluación, el cargo, importantísimo el cargo, ¿sí? Es importante, y aquí hago un paréntesis, es importante, damas y caballeros, que cuando se va a hacer una evaluación de desempeño, se tengan claro cuáles son las funciones de ese cargo, cuáles son las funciones del rol, para que con base en esas funciones yo pueda hacer un buen formato de evaluación. ¿Listo? Estos son datos, pues, demográficos, el código del colaborador, la fecha en que ingresó y quién lo evalúa. Y un formato básico y sencillo de evaluación del desempeño es este, en donde hay una escala. Vuelvo y digo, una evaluación lleva a un dato en el que yo necesito tener un valor para poder medir si esa persona está en un nivel alto, muy alto, alto, medio, medio bajo o bajo bajo. Entonces, normalmente se maneja una escala. Y esa escala, pues, debe permitirme hacer una sumatoria de esos puntajes. En este caso, tenemos una escala del 1 al 5, en donde está muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. Y al final, pues, un total de qué se le evaluó a la persona. Y aquí, pues, hay unas áreas de desempeño. Se puede hacer por áreas y dentro de cada área, en seguridad y salud en el trabajo, entonces se colocan 5 ítems. ¿Usa los elementos de protección personal? Sí o no. ¿La persona conoce el plan estratégico de seguridad vial? Sí o no. O se califica ahí según el caso. ¿Sí? Y en la parte de operación, ¿conoce las características del vehículo que va a operar? ¿Conoce los conceptos mínimos de así, mecánica? ¿Sí? Y se van evaluando diferentes aspectos dentro de esos subgrupos, esas áreas más grandes. Aquí, por ejemplo, dice utilización de recursos. Forma como emplea los equipos y elementos para el desempeño de sus funciones, si lo hace o no lo hace. Calidad. Dice, realiza su trabajo de acuerdo con los requerimientos en términos de contenido, exactitud, presentación y atención. Oportunidad. Hace y entrega los documentos, facturas de acuerdo con la programación previamente establecida. Responsabilidad. Realiza las funciones y deberes propios del cargo sin que requiera supervisión, control y cantidad. Y aquí sucesivamente, pues uno puede hacer la evaluación, pues, de los aspectos más importantes basado en la actividad o el rol que tenga la persona, el manual de funciones que haya para ese cargo. O sea, yo tengo que tener un manual de funciones y el manual de funciones en una empresa es importante. ¿Por qué? Porque me dice qué perfil de persona necesito, con qué características
con qué habilidades blandas, qué habilidades fuertes, qué conocimiento académico y qué experiencia. Y de ahí sirve ese manual de funciones para seleccionar a las personas, pero también me sirve para la evaluación. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá, damas y caballeros? No, señor. ¿Listo? Está bien. Y Está bien. por lo general, pues después de que se hace esta evaluación, pues ya hay muchas herramientas tecnológicas, pues se maneja pues una matriz en donde sale la evaluación final. Ay, no, chica, perdón. Entonces aquí está el puesto de la persona, el departamento, la fecha en que se realizó la evaluación y ya aquí viene por áreas. Entonces en el área de compromiso, por decir algo, se sacó 50. Orientación al cliente, sacó 50. Habilidades de comunicación, 50. Adaptación al cambio, 50. Perdón, discúlpeme. Innovación, 50. Rigor profesional, 50. Resolución de problemas, 50. Liderazgo, 50. Puntuación global, 50. Valor, Silver. Entonces aquí, des en cuenta, pero este rango sobre cuánto voy a calificar. Entonces es importante uno poder, aquí yo les había colocado una calificación que iba del 1 al 5, aquí ya hay otra calificación. Entonces es importante que en la evaluación se sepa de esos rangos, de qué número a qué número van. Lo bueno de qué número a qué número van, lo malo de qué número a qué número va. ¿Ok? Entonces aquí tenemos otro caso que es el ingeniero de red. 100, 100, 100, 80, 80, 80, 50, 50, va dando una clasificación. Esto es ya como para consolidar la información a nivel global de una evaluación de desempeño que se realice en una compañía. Y esto es una forma de hacer esto, ¿de acuerdo? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones, damas y caballeros? Bueno, y con esto pues damos terminada la sesión, la charla que tenía de aclarar algunos conceptos de lo que es un método de evaluación, cuáles son, cómo se hace, y por qué es importante para las empresas, etcétera, etcétera. Vamos ahora a ver cuál es la actividad o la evidencia que se debe desarrollar. ¿De acuerdo? Denme aquí un momento. Voy a traer aquí la guía para que nos quede más fácil verla. ¿Dónde está? Acá está. Esto es la guía número 3. Bueno, entonces, ¿qué dice que debemos desarrollar en la guía 3? Y dice, pues, que es RAD 24, realización de un informe e infografía del método de evaluación del desempeño. Aclaro, esta evidencia la componen dos actividades, ¿sí? Y bueno, voy a leer aquí lo que dice. Aquí dice que aquí dice que dentro, ay, perdóneme un momento, se corrió esto. Guía 3. Bueno, entonces, dice que realización de informe e infografía del método de evaluación del desempeño. ¿Ok? Entonces dice que dentro de los numerales estudiados pudo identificar varios aspectos relacionados con la administración y la relevancia de la gestión organizacional de la distribución de las actividades como uno de los fundamentos que rige la misma. Además, identificaron los perfiles según los cargos. En la operación del transporte de los modos y servicios que se prestan bajo la actividad económica. Esto conduce a que las organizaciones deban contar con métodos de evaluación del desempeño. Entonces, una vez estudiada la información de la evidencia anterior, el aprendiz
deberá A. Retomar el cargo y el perfil analizado, seleccionar un tipo de evaluación y de acuerdo con la instrucción de los elementos y funciones de ese perfil, elaborar un informe donde se resalten los aspectos a evaluar, métodos de evaluación y proponer un formato de evaluación. Entonces, ¿qué se les está pidiendo? Se les está pidiendo que con base en la evidencia anterior, ¿sí? ¿Recuerdan cuál era la evidencia anterior? RAT 22-23, ¿sí? Presentar un preci de una empresa y su talento humano, y dentro de uno de los puntos que se les pedía en ese RAP era hacer un manual de funciones, ¿sí? Y en ese manual de funciones, pues lo que se buscaba es que ustedes buscaran un perfil de una persona relacionada con el transporte para colocar ahí cuál era el manual de funciones, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso que hicieron que debieron haber hecho en la presentación del RAT 22-23, ustedes lo que tienen es coger ese cargo. Si ustedes colocaron que era un conductor, pues cogen ese mismo cargo con ese manual de funciones para que les permita hacer de esta evidencia de una forma más fácil. Si ustedes colocaron que era una persona que en el tema de transporte, que se encargaba de hacer el cargue de los vehículos, auxiliar de cargue, pues colocan ese cargo. Y lo que hay que hacer es con el manual de funciones del perfil que se escogió, elaborar un informe donde se resalten los aspectos a evaluar. Entonces, si era un conductor, ¿qué le voy a evaluar al conductor? ¿Sí? Entonces le voy a evaluar la parte de seguridad, la parte de conocimiento, el trabajo en equipo, todo ese tipo de cosas. Y ustedes con base en eso van a proponer qué método de evaluación se le va a hacer al cargo que escogieran. Y luego hacen un formato de evaluación del desempeño. Ahí les mostré un formato sencillo, ¿sí? Entonces, des en cuenta que en este primer punto son 3 cosas que hay que hacer. Uno, hacer cuáles son las funciones entender cuáles son las funciones de ese perfil que se había escogido, ¿sí? Y deben elaborar un informe donde diga cuáles son para el cargo, por ejemplo, de conductor o no sé, controlador de despachos o alguna, según el cargo que ustedes han escogido, en donde se deben elaborar cuáles son los aspectos, resaltar cuáles son los aspectos que se deben evaluar, ¿ok? ¿Sí? Los aspectos que se van a evaluar de esa persona o de ese rol. Luego, ¿qué método de evaluación van a escoger ustedes? Entonces, vamos a coger una revisión, un método de evaluación 360 o vamos a hacer una evaluación por objetivos. Eso lo definen ustedes. Si hay otro método de evaluación, claro que sí, ustedes pueden escoger el método de evaluación que quieran y el que más se acomode a esa actividad de esa persona que ustedes ya habían escogido. Y por último, hacer una tabla, ¿sí? O un formato de evaluación en donde mínimo debe ir el cargo, la empresa, los datos de referencia de la persona como nombre, cédula, fecha de ingreso y pues un rango. Esta evaluación va a ser medida de 1 a 100, de 1 a 5, de 10 a 1000. Eso sí se los dejo a ustedes. ¿Y qué significa? Si se le coloca siempre lo hace, no lo hace, cómo va a hacer esos rangos o esa evaluación, cómo se la da. Si la persona lo hace siempre, ¿qué número se le da? Si lo hace a veces, si no lo hace, etcétera, etcétera. Ahí como les mostré en la tabla, como les había mostrado aquí, perdón, como les había mostrado aquí en esta tabla, ¿no? Esta calificación, un formato, hay que hacer un formato de estos. Primer punto, hay que hacer un formato de estos. Segundo, definir cuáles son las competencias que le van a evaluar o cuáles son los aspectos que se le van a evaluar a ese cargo que ustedes escogieron en el ejercicio anterior y luego decir cuál método de evaluación van a escoger. Esta es la primera parte que tienen que hacer del ejercicio. ¿Ok? La segunda parte, damas y caballeros, dice elaborar una infografía. Una infografía. ¿Qué es una infografía? ¿Qué es una infografía? Ah, como un afiche donde va especificada algunas características con imágenes.
Exactamente. Eso es una infografía. ¿Sí? Entonces tienen que hacer una infografía, ¿sí? A través de alguna herramienta, Kanban, Geniali o la que ustedes prefieran, en donde se realiza una invitación al personal de transporte de la empresa que ustedes seleccionaron a participar en la autoevaluación semestral, la cual resalte las ventajas. Entonces, por favor, esto para que simplifiquemos y sea más fácil para ustedes. Entonces, esto es un trabajo en Word que tienen que, un trabajo en Word o en un PDF, en donde lo primero que tienen que hacer es el cargo, definir cuál es el cargo que ya habían definido en la evidencia anterior, en donde van a decir cuáles son los aspectos que se le van a evaluar a esta persona. ¿Cuál es el cargo? Ahí va el cargo. Si colocan el manual de funciones que ya vieron, que ustedes ya vieron haber hecho, mejor. Entonces, el cargo que vamos a hacer es conductor y el manual de funciones es este. ¿Qué se le va a evaluar? ¿Sí? Luego, ¿qué método de evaluación van a seleccionar ustedes? ¿Y por qué? O sea, importante es que me digan, voy a escoger tal método, hacen una descripción del método y por qué lo van a escoger. Y luego, pueden copiar y pegar un Excel, digo yo, un Excel porque creo que pues para mí es más fácil trabajar en Excel, de un cuadro o de una evaluación del desempeño, como este cuadrito, algo parecido a este cuadro. Ustedes definen los rangos, las calificaciones y espero que tiene que tener pues la empresa, la fecha, el nombre del transportador, etcétera, etcétera. Y eso lo hacen y lo pegan en un PDF, en un Word. Y esa es la primera parte. Y la segunda parte es hacer una infografía en la cual se está invitando a los colaboradores de la empresa a participar en la autoevaluación del segundo semestre. Por favor, recuerdo, importante, es una infografía, ¿sí? Es una infografía. No es que me coloquen texto, porque pues no es infografía. Entonces, y que sea sencilla, primer paso, segundo paso, la fecha, cuándo va a ser, por qué es importante, ¿sí? Esas son 4 o 5 imágenes ahí bien bonitas, algo de texto, y eso es lo que tienen que hacer. Y lo tienen que subir en un PDF. ¿De acuerdo? Preguntas, dudas, aclaraciones. ¿Nada? Bueno, entonces... Buenas noches. ¿Para cuándo quedó la fecha de entrega de esta actividad? ¿Para cuándo quedó la fecha de entrega de esta actividad? Para el día 6 de mayo. Martes. 6 de mayo, martes. ¿De acuerdo? Muchas gracias. En grupo, pero cada uno la tiene que subir de forma individual. Doctor, una pregunta. Señor. ¿Este trabajo normalmente se hace con el nombre suyo o va en el caso de nosotros que somos de la ficha 367 o va con el nombre de la instructora Lady Vergel? No, va con el instructor Lady Vergel en el caso del 367. De la 360, perdón, 367 Lady Vergel, 248 Lizeth Jaimes y 247 Víctor Acelas. Entonces va acá Víctor Acelas, burro por delante, qué pena, Lizeth Marcela Jaimes y Lady Vergel. ¿Ok? Listo, instructora, esa es la duda que tenía, sí, señor. Bueno, listo, no les quito más tiempo para que descansen. Muchas gracias. Como siempre, por favor, recordarles, por favor, ingresemos a la plataforma por lo menos 2 veces a la semana, veamos los anuncios que hay, hablen con sus compañeros que están ahí un poco bajos de nota o que por favor se pongan al día. Si necesitan algún apoyo para ponerse al día, por favor que contacten al equipo ejecutor de cada una de las fichas y estamos atentos pues para apoyarlos y ayudarlos para que no se cuelguen en sus evidencias y estén ingresando permanentemente a la plataforma. Veo manos levantadas. Segundo, cuéntenme, por favor.
Profe, ¿me puede regalar un minutico apenas acabe la sesión, porfa? Sí, señor, acá me quedo. Bueno. Juan Carlos tiene por ahí la mano levantada. Sí, profe, bueno, yo soy uno de esos aprendices que estoy un poquito atrasado, obviamente con evidencias, pero pues por allí ayer les solicité pues para una habilitación para subir unas evidencias, pero no ha sido posible. Estoy tratando de adelantarme lo que más puedo, pues a veces el tiempo no me da, pero pues estoy tratando de hacerlo lo más ágil posible, porque siempre estoy bastante atrasado. Y pues como estoy No, sin no, lo grupos, importante pues es que, mire, si usted se pone y si está atrasado, no sé, voy a decir algo, en 6 7 pucha, póngase haga el esfuerzo de entregar una cada semana. Y con eso ahí vemos cómo lo apoyamos. vale, instructor, muchas gracias. Entonces por ahí tengo por WhatsApp yo le había escrito internamente para ver si me habilita unas dos que tengo ahí atrasaditas, bien, bastante atrasadas, entonces pues ya las tengo listas. Entonces es para subir las dos que tengo ya listas. Listo, Juan Carlos, déjeme, ya reviso y por WhatsApp le escribo y le confirmo. Vale, instructor, muchas gracias. A usted, Juan Carlos, muy bien por su interés. Listo. Si no es más, nada, pues darle las gracias a todos por la participación, por el entusiasmo. Sigan así animados y nada, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas Feliz noches, noche, instructor, gracias. muchas gracias. Bueno, hasta luego. Buenas noches, señor instructor. Gracias. Muy amable. Bueno, que estén bien. Feliz noche. Lo mismo, que descansen. Buenas noches. Buenas noches.